Bueno, buenos días a todos. Hoy vamos a hablar sobre eritropoyesis y grupos sanguíneos. Así que vamos a compartir la pantalla completa, así podemos ver la clase. Bueno, como les dije, eritropoyesis y grupos sanguíneos, ¿sí? Bueno, la eritropoyesis es una parte de la hematopoyesis, pero que se ocupa de producir glóbulos rojos maduros, ¿sí? Es decir, eritrocitos maduros. Entonces es un proceso en el cual hay una división, hay diferenciación y maduración hasta lograr los glóbulos rojos maduros o eritrocitos que circulan por la sangre, ¿sí? ¿Cómo es este proceso? Bueno, a partir de la stem cell, que era una célula muy primitiva, multipotente, ¿sí? Va a dar origen a la unidad formadora de colonia gen, y a partir de esta unidad formadora de colonia gen, van a crecer células eritroides en ramillete, que se van a llamar unidad formadora de brote eritroide. Estas tardan una semana aproximadamente en dar origen a la unidad formadora de colonia eritroide. La unidad formadora de colonia eritroide tiene entre 3 y 5 divisiones antes de continuar este proceso y tarda 6 días hasta llegar a ser un eritrocito, con lo cual necesitaríamos aproximadamente entre 18 y 21 días para que desde las células más primitivas logremos los eritrocitos maduros, ¿sí? Bueno, luego de la unidad formadora de colonia eritroide, la primera célula precursora es el proeritroblasto, que es una célula reconocida morfológicamente, tiene un núcleo grande, en donde en el citoplasma se sintetiza hemoglobina, las enzimas que van a captar el hierro, las enzimas que van a formar la protoporfirina, y pasa a otro estadio. Luego de hacer todo eso, pasa a otro estadio que es el eritroblasto basófilo. En el eritroblasto basófilo vemos que el núcleo ya es más pequeño, el citoplasma sigue siendo basófilo a pesar de que ya hay hemoglobina, pero la hemoglobina queda empañada por los ribosomas y el ARN. Luego está el eritroblasto policromatófilo, que tiene un núcleo muy pequeño con la cromatina condensada, es decir, ya no hay división celular, dura 24 horas y pasa al estadio de eritroblasto ortocromático, que el núcleo continúa siendo pequeño, ya no hay división celular, y el citoplasma se vuelve más anaranjado, rojizo, por la presencia de la hemoglobina. El siguiente estadio son los reticulocitos, en donde fíjense que ya el núcleo fue expulsado y quedan algunos restos de aparato de Golgi y mitocondrias que luego también van a ser expulsadas y va a pasar por diapédesis a la sangre. Luego de 1 o 2 días se va a transformar en eritrocito maduro. El eritrocito maduro, el glóbulo rojo, no tiene núcleo, tiene el total de hemoglobina y tiene las enzimas necesarias para las vías metabólicas que fuimos viendo en la clase anterior. Fíjense que tenemos número en cada uno de los pasajes, ¿sí? 1, 2, 3, se correlacionan con estos reguladores, ¿sí? En cada uno de estos pasajes tenemos estos reguladores. No, ¿qué regula la eritropoyesis? El estímulo es la disminución de la presión parcial de oxígeno. ¿Por qué? Porque los eritrocitos lo que hacen es transportar oxígeno. Si nosotros no tenemos eritrocitos con hemoglobina que se una al oxígeno y lo lleve a los tejidos, no vamos a tener oxígeno en los tejidos. Entonces, el estímulo es cuando hay una disminución de la presión parcial de oxígeno. Se producen más eritrocitos para transportar más oxígeno. ¿Cuándo se inhibe? Cuando hay un aumento marcado de glóbulos rojos. Entonces ya no necesitamos más glóbulos rojos porque
la oxigenación es adecuada, ¿sí? Y los reguladores, tenemos una hormona que es la eritropoyetina y las citoquinas que acabamos de ver. Bueno, la eritropoyetina. La eritropoyetina es una hormona que es sintetizada por las células renales, peritubulares, y se sintetiza ante una situación especial, la hipoxia, es decir, cuando falta oxígeno en los tejidos, ¿sí? De todos modos, existe un nivel basal de eritropoyetina. ¿Para qué? Para mantener la eritropoyesis continua. ¿Por qué? Porque los glóbulos rojos cada 120 días mueren, entonces hay que reemplazarlos, ¿sí? Bueno, ¿cómo se libera eritropoyetina? Cuando nosotros tenemos un déficit en la oxigenación tisular, que se puede dar por distintas causas. Una es la disminución del volumen sanguíneo, otra es que haya anemia, otra es que haya una disminución de la hemoglobina, y si no tenemos hemoglobina no tenemos forma de transportar oxígeno. Otra es que haya un bajo flujo sanguíneo, y la enfermedad pulmonar, es decir, que no se produzca la hematosis a nivel de los alvéolos y capilares pulmonares, ¿sí? Es decir, ese intercambio de oxígeno y dióxido de carbono que se produce a nivel de los alvéolos y capilares pulmonares, ¿sí? Bueno, entonces cuando tenemos una disminución de la oxigenación tisular, se estimula en el riñón para liberar eritropoyetina, ¿sí? La eritropoyetina lo que hace es actuar sobre los proeritroblastos, ¿sí? Y estos van a formar eritrocitos. Al tener más eritrocitos, se compensa esa disminución de la oxigenación tisular, ¿sí? Porque los eritrocitos van a transportar oxígeno. Bueno, los eritrocitos, ¿cómo transportan oxígeno? Lo transportan, ¿por qué? Porque tienen dentro hemoglobina, ¿sí? La hemoglobina es una proteína, que ahora vamos a ver, es una proteína cuaternaria, formada por 4 globinas, y cada globina tiene un grupo hemo, y ella es la que nos permite, se une al oxígeno y permite a los glóbulos rojos transportar el oxígeno a los tejidos y unirse el oxígeno en los pulmones a la hemoglobina, ¿sí? A los eritrocitos. Bueno, las distintas globinas, las distintas hemoglobinas que hay son hemoglobina A, hemoglobina 2, la fetal, las hemoglobinas embrionarias, ¿sí? Van a tener diferentes cadenas proteicas. Yo les dije que era una estructura cuaternaria, es decir, que tiene 4 globinas. De esas 4 globinas, por ejemplo, la hemoglobina A tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. La hemoglobina A2 tiene 4 cadenas alfa. La hemoglobina fetal tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma. Y luego las hemoglobinas embrionarias que tienen cadenas épsilon. En cuanto a la diferencia de cadenas, va a ser la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, ¿no? Entonces, la formación de la hemoglobina entonces comienza en los proeritroblastos, como los vimos, ¿sí? Y continúa incluso hasta los reticulocitos. Bueno, ahí la hemoglobina yo les dije que es una estructura cuaternaria, es decir, que tiene 4 subunidades, 4 cadenas globinas, ¿sí? Que pueden ser de distintos tipos, alfa, beta, gamma, delta, ¿sí? La hemoglobina más frecuente en el adulto es la hemoglobina A, que tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Miren, aquí está el dibujo. Acá tenemos una globina, que es la beta 2, acá tenemos otra globina, que es la beta 1, acá tenemos la tercera globina, que es la alfa 2, y la cuarta, que es la alfa 1. Fíjense que en el medio de estas globinas tenemos esta estructura azul, que es el grupo hemo. ¿Cómo se forma el grupo hemo? Bueno, a partir de la succinil-CoA más glicina, se va a formar un grupo pirrol, que es el ácido dentaminoleucínico. Cuando se unen 4 pirroles, se forma la protoporfirina 9,
¿sí? Una vez que se formó la protoporfirina 9 por acción de la hemosintetasa, se va a unir esa protoporfirina 9 con el hierro, y entonces vamos a tener el grupo hemo, este que vemos aquí, ¿sí? Esta es la protoporfirina 9 con el hierro, y el hierro tiene que estar en estado ferroso, ¿para qué? Para unirse al oxígeno. Si está en estado férrico, no se puede unir al oxígeno. Esto es el grupo hemo que vemos acá, que cada una de estas globinas tiene un grupo hemo con una molécula de hierro, ¿sí? Si cambia la estructura de las globinas, puede cambiar la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, ¿sí? Esto se da, por ejemplo, en la anemia falciforme, cuando hay una alteración en la estructura molecular de la hemoglobina, ¿sí? Entonces, yo les dije que era una estructura cuaternaria, es decir, que tenemos 4 globinas y 4 grupos hemos. Cada grupo hemo tiene un hierro. Por lo tanto, vamos a transportar, cada molécula de hemoglobina va a transportar una de oxígeno. O sea, una molécula de hemoglobina va a transportar 4 oxígenos, porque tiene 4 grupos hemo con el hierro, ¿sí? 4 globinas, 4 grupos hemos, y cada grupo hemo se une a un oxígeno. Por lo tanto, cada molécula de hemoglobina transporta 4 moléculas de oxígeno. Bueno, el oxígeno en realidad circula en la mayor parte unido a la hemoglobina, ¿sí? En forma difusa circula en muy pequeña cantidad, ¿sí? Es decir, que necesitamos, obviamente, la presencia del hierro en estado ferroso para que el oxígeno se una al grupo hemo y la hemoglobina pueda transportar las 4 moléculas de oxígeno. Acá tenemos la curva de saturación de la hemoglobina, ¿sí? El porcentaje de saturación de la hemoglobina en función de la presión parcial de oxígeno. La curva roja es la curva normal, ¿sí? Fíjense que es una curva sigmoidea. ¿Por qué? La estructura de la hemoglobina, yo les dije que era una estructura cuaternaria, es decir, que tenía 4 globinas con 4 grupos hemo. Bueno, el primer grupo hemo, para unirse al oxígeno, necesita mucha presión parcial de oxígeno, ¿sí? Por eso la pendiente no es tan pronunciada de saturación. Pero una vez que se une el primer grupo hemo, ¿sí? Se produce una reestructuración, y entonces los dos siguientes grupos hemo se van a unir más rápido al oxígeno y no van a necesitar tanta presión parcial, por eso hay una pendiente aumentada. Y luego el último grupo hemo nuevamente tiene dificultad para unirse al oxígeno, necesita mucha presión parcial de oxígeno para unirse al oxígeno, por lo tanto tenemos esta meseta, ¿sí? Y acá ya está saturada totalmente la hemoglobina. Por eso esta forma sigmoidea de la curva de la hemoglobina, ¿sí? Otra cosa que podemos ver en la curva de saturación de la hemoglobina es esto, el P50. El P50 es la presión parcial de oxígeno, que es de 27 milímetros de mercurio, en el que, normalmente, ¿no? En el que el 50% de la hemoglobina, fíjense, está saturada por oxígeno y el otro 50% no está saturada de oxígeno. ¿Esto qué me indica? Me indica afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. ¿Por qué me indica afinidad de la hemoglobina por el oxígeno? Porque, bueno, si yo dibujo otra curva de la hemoglobina en situaciones diferentes, hay factores que alteran la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Por ejemplo, cuando hay una disminución del pH, es decir, se produce la acidosis, tenemos muchos protones, los protones tienden a unirse a la hemoglobina. Cuando hay un aumento del dióxido de carbono, compite con el oxígeno por la hemoglobina. El aumento de la temperatura, que se produce, por ejemplo, en el ejercicio, cuando se produce la glucólisis anaeróbica y entonces se produce acidosis y entonces aumenta la temperatura corporal y entonces
disminuye la oxigenación de los tejidos, ¿sí? Cuando había un aumento del 2,3-DPG, ¿se acuerdan que se producía en el ciclo de Rapa-Lewin, que desplazaba el oxígeno de la hemoglobina? Bueno, todos estos factores harían que la hemoglobina sea menos afín al oxígeno. Entonces, si yo tengo que dibujar la curva de la hemoglobina con estos factores, voy a tener esta curva, ¿sí? Desplazada hacia la derecha. Fíjense que está desplazada hacia la derecha. Y fíjense que si yo miro el P50, ¿sí? La presión parcial de oxígeno, en la que el 50% de la hemoglobina está saturada y el otro 50% no está saturada, ¿qué sucedió? Aumentó la presión parcial de oxígeno para saturar la hemoglobina un 50%. Eso significa que disminuye la afinidad de la hemoglobina, ¿sí? Entonces, el P50 me sirve para medir la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Si aumenta el P50, significa que la afinidad de la hemoglobina disminuyó. Y puede disminuir por estos factores. Y así se desplaza la curva de saturación de la hemoglobina hacia la derecha. También se puede desplazar hacia la izquierda. Pero si se desplaza hacia la izquierda tenemos otros factores, justamente opuestos a los anteriores, que lo que hacen es aumentar la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, ¿sí? Si nosotros vemos el P50 en esta curva, que está desplazada hacia la izquierda, vemos que necesitamos menos presión parcial de oxígeno para saturar la hemoglobina un 50%, con lo cual la hemoglobina es mucho más afín al oxígeno que en situación normal. Se debe a estos factores, ¿sí? Al aumento del pH, a la disminución del dióxido de carbono, la disminución de la temperatura y a la disminución del 2,3-DPG que desplazaba el oxígeno, ¿sí? Bueno, nuevamente tenemos la comparación acá de la curva de saturación de la mioglobina, ¿sí? Que no es una estructura cuaternaria, entonces se satura su grupo hemo y ya llega a la meseta. Y tenemos la curva sigmoidea de la hemoglobina, que ya la describimos, ¿no? Bueno, una vez que la hemoglobina, bueno, cumple su función, los eritrocitos cumplen su función, la hemoglobina va a ser destruida, ¿sí? Cuando los eritrocitos son destruidos, se libera la hemoglobina. Y la hemoglobina es fagocitada por los macrófagos, que están en el hígado, en el vaso y en la médula ósea. Entonces, ¿qué sucede con la hemoglobina? Primero se libera el hierro, ¿sí? Y el hierro puede ir o a los depósitos o puede ir a circular por la sangre unido a la transferrina, ¿sí? Ya lo vamos a ver cuando veamos el metabolismo del hierro. Y después tenemos la porción porfirina, ¿sí? ¿Se acuerdan que el hierro estaba unido a una protoporfirina? ¿Sí? Bueno, la protoporfirina, que es una porfirina, va a ser convertida primero en biliverdina y luego en bilirrubina. Que la bilirrubina no es soluble, ¿sí? Entonces puede circular por la sangre y cuando llega al hígado se puede conjugar con el ácido glucurónico y formar bilirrubina indirecta. Esa bilirrubina indirecta es soluble y entonces puede ser eliminada por materia fecal o por orina. Acá tenemos un esquema de qué sucede cuando se destruyen los glóbulos rojos, ¿sí? Cuando se destruyen los glóbulos rojos, bueno, hay que degradar la hemoglobina. La parte proteica de la hemoglobina, los aminoácidos, van a ir al pool de aminoácidos para formar nuevamente proteínas. El hierro va a ir o al hierro de depósito o se va a transportar en plasma por la transferrina. Y la protoporfirina se va a transformar primero en bilirrubina, en biliverdina y luego en bilirrubina, que luego va a ser excretada. Conjugada en el hígado con el ácido glucurónico, se forma bilirrubina indirecta, que es excretada por materia fecal y por orina. Bueno, y acá comenzamos con los grupos sanguíneos, ¿sí? El sistema ABO primero. En el sistema ABO nosotros tenemos antígenos. Tenemos el antígeno A, tenemos el antígeno B y tenemos el antígeno H, o sustancia H.
son glicoproteínas, el 15% proteínas y el 85% hidratos de carbono. Los antígenos H, ¿sí? Si tenemos la enzima fucosiltransferasa, va a agregar fucosa al antígeno y entonces se va a producir el antígeno H, ¿sí? Esto está regulado genéticamente por el gen número 9, ¿sí? El cromosoma número 9. Después tenemos el antígeno A, dijimos. Eso siempre y cuando la enzima transferasa agregue el N-acetilgalactosamina. Se agrega el N-acetilgalactosamina, tenemos el antígeno A en la superficie de los glóbulos rojos. Y luego tenemos el antígeno B, si la transferasa agrega la D-galactosa. ¿Sí? Si se agrega D-galactosa, tenemos antígeno B. Si se agrega N-acetilgalactosamina, tenemos antígeno A. Y si se agrega fucosa, tenemos el antígeno H. Bueno, si tenemos el antígeno A, vamos a tener en la membrana de los glóbulos rojos, vamos a hacer grupo sanguíneo A. Si tenemos antígeno B, vamos a hacer grupo sanguíneo B. Si tenemos los dos antígenos, el A y el B, vamos a hacer el grupo AB. Y si tenemos el antígeno H, vamos a hacer el grupo 0. Eso en cuanto a antígenos. Bueno, hay distintas variables de antígenos. Hay muchos millones de antígenos, ¿sí? Que ya se han estudiado. Dentro de los A, el más frecuente es el A1, el 80% de los sujetos A tienen A1 y el 20% de los sujetos AB tienen el A1, ¿sí? ¿Cómo se heredan los antígenos? Por herencia, por las leyes de Mendel, ¿sí? Entonces tenemos el tipo A y el B, que es de carácter dominante, y el 0, que es de carácter recesivo. Entonces, si nosotros tenemos una persona que genotípicamente tiene el A y el B, va a ser un heterocigota dominante. Acá va a haber una codominancia, es decir, se van a expresar ambos genes, ¿sí? El A y el B. O sea que vamos a tener grupo sanguíneo AB. Luego podemos tener 0, 0. Uno viene del padre y otro viene de la madre, ¿recuerdan? Homocigota recesivo, va a ser grupo 0. Puede ser A, es homocigota dominante, va a ser grupo A. Puede ser A0, es heterocigota, con un dominante y un recesivo, va a ser grupo A. B es un homocigota dominante, va a ser grupo B. Y el B0 es un heterocigota, en el B es el dominante, 0 es el recesivo, por lo tanto va a ser grupo B. Así se heredan los grupos sanguíneos, ¿sí? O sea, fenotípicamente nosotros tenemos 4 grupos sanguíneos, el A, el B, el AB y el 0. Y genotípicamente el A puede ser AA, es decir, homocigota dominante, o puede ser A0, heterocigota, en donde A es el dominante y 0 es el recesivo. El grupo B puede ser homocigota dominante, BB, o puede ser heterocigota, en donde B es dominante y el 0 es recesivo. El grupo AB va a tener un solo genotipo, que es el AB, ¿sí? Acá hay una codominancia, se expresan ambos por igual, por eso tenemos grupo AB. No es una dominancia incompleta, es una codominancia. Y el grupo 0 va a ser un heterocigota recesivo, va a tener 2 ceros, ¿sí? En cuanto a genotipo. Bueno, entonces ya tenemos los genotipos. 0, 0 va a dar grupo sanguíneo 0. No tiene antígenos, ¿sí? El grupo 0 tiene el antígeno H, ¿sí? O sea, no tiene ni A ni B, tiene grupo antígeno H. Y
en cuanto a anticuerpos, va a tener el anti-A y el anti-B. Va a tener los dos porque él no tiene ninguno de estos dos antígenos, ¿sí? Ni el A ni el B. Bueno, el grupo A, que genotípicamente puede ser heterocigota o homocigota dominante, bueno, va a tener el antígeno A en la membrana de los glóbulos rojos. Y va a tener, ¿qué anticuerpo? El anticuerpo anti-B, porque si tuviera anticuerpo anti-A, destruiría los glóbulos rojos. O sea que lo que tiene es anticuerpo anti-B, ¿sí? Luego tenemos el grupo sanguíneo B, con el genotipo que puede ser heterocigota o homocigota dominante. El antígeno que va a tener en la superficie es el B, y el anticuerpo va a ser el anti-A. ¿Por qué? Porque si tuviera anti-B, destruiría los glóbulos rojos, que tienen el antígeno B, o sea que tienen anti-A. Y después tenemos el AB, ¿sí? Que el grupo sanguíneo es AB, tiene los dos antígenos, el A y el B. Por lo tanto, no puede tener anticuerpos, porque si tuviera anticuerpos los destruiría a los glóbulos rojos, ¿sí? Bueno, porcentaje de los diferentes tipos de sangre. El C es un 46%, 39% casi igual que el A. El B es un 10% y el AB es un 5%, ¿sí? Los genes 0 y A aparecen con más frecuencia, ¿sí? Y el gen AB es mucho más infrecuente. Bueno, nuevamente tenemos, para recordarlo bien, el grupo 0 no tiene antígeno, tiene el antígeno 0H, y tiene anticuerpo anti-A y anti-B. El grupo A tiene antígeno A y tiene anticuerpo anti-B. El grupo B tiene antígeno B y tiene anticuerpo anti-A. Y el grupo AB no tiene antígeno, tiene antígeno A y B, pero no tiene anticuerpos, ¿sí? Bueno, ¿cuándo se forman estos anticuerpos? Entre los 3 y los 8 meses de vida ya se inicia la producción de anticuerpos. Y entre los 8 y 10 años, la producción es máxima. Luego declina, ¿sí? Bueno, las aglutininas, ¿sí? Los anticuerpos. Los anticuerpos pueden ser IgG o IgM, están producidos en la médula ósea, en los ganglios linfáticos, lo producen los linfocitos B, ¿sí? ¿Y por qué se producen anticuerpos en el sistema ABO? Porque el tema es que el organismo entra en contacto con antígenos A y antígenos B a través de qué? De la dieta, de algunas bacterias, ¿sí? Entonces, si de pronto es un grupo A, pero entra una bacteria grupo B, va a formar anticuerpos anti-B, ¿sí? Lo que no va a formar es anticuerpos anti-A. Bueno, el sistema RH. El sistema RH, como vemos, tiene distintos antígenos, pero si tenemos el D mayúscula, es RH positivo. Acá tenemos RH positivo o RH negativo. Si tenemos el DU, es RH positivo. Bueno, el factor RH entonces es la presencia de antígeno D, que es muy frecuente en la población, ¿sí? Es el antígeno que tiene más frecuentemente la población. La población es más frecuentemente RH positivo. El que no tiene el antígeno D es RH negativo. Prevalencia, 85% son RH positivos, el 15% son RH negativos. ¿Y qué sucede? Una persona RH negativa, cuando entra en contacto con eritrocitos RH positivos, ¿qué le sucede? Le sucede esto. Forma anticuerpos anti-RH, ¿sí? Si luego, en reiteradas ocasiones, entra en contacto con eritrocitos RH positivos, ¿sí? Lo que le va a suceder es que se va a sensibilizar. Es decir, es una persona RH negativa,
pero está sensibilizada. Eso significa que tiene anticuerpos anti-RH positivos. ¿Sí? Eso es muy importante, sobre todo en las mujeres. Bueno, ¿qué diferencia hay en el sistema ABO con respecto al RH? El sistema ABO se forman anticuerpos en forma espontánea. En cambio, en el sistema RH no se forman anticuerpos. ¿Sí? El RH negativo no posee anticuerpos anti-RH. ¿Sí? El RH positivo no le importa. ¿Sí? Esto es importante, ¿por qué? Porque si una mujer es RH negativo y gesta un niño RH positivo, ahí entra en contacto con el RH positivo, el antígeno. Entonces puede generar anticuerpos. Hay que bloquear la producción de esos anticuerpos para que la mujer, que es RH negativa, pueda volver a embarazarse y poder tener un niño RH positivo sin generarle complicaciones, ¿sí? Bueno, para realizar una transfusión hay que hacer algunas pruebas, ¿sí? El dador debe pertenecer al mismo grupo que el receptor y se debe efectuar unas pruebas de compatibilidad cruzada. Tenemos compatibilidad mayor cuando ponemos los glóbulos rojos que va a donar la persona al plasma, con el plasma del receptor, ¿sí? Es decir, si nosotros vamos a transfundir glóbulos rojos, lo que vamos a hacer es, los glóbulos rojos que vamos a transfundir, los vamos a poner en el plasma del receptor, de la persona que va a recibir esos glóbulos rojos. Esto es compatibilidad mayor. Y compatibilidad menor es evaluar cuando vamos a transfundir de pronto o sangre entera o plasma, que eso es más infrecuente, ¿sí? Entonces, la prueba es que se coloca el plasma del dador con los glóbulos rojos del receptor, ¿sí? Es decir, se coloca el plasma de la persona que va a donar plasma con los glóbulos rojos del receptor y se evalúa qué pasa. Esto es compatibilidad menor, se llama. Bueno, obviamente que cuando se pone en contacto los glóbulos rojos del dador con el plasma del receptor, si aglutina, esa sangre se descarta. ¿Por qué? Porque significa que el plasma del que va a recibir sangre tiene anticuerpos contra esos glóbulos rojos del dador, ¿sí? Si no aglutina, bueno, se buscan otros anticuerpos. Se hacen más estudios que ustedes después los van a ir viendo en otras materias, ¿sí? Bueno, a ver, para un receptor A, ¿sí? Que tiene grupo sanguíneo A, o sea que tiene antígeno A, y tiene anticuerpo anti-B en plasma. Si nosotros vemos la compatibilidad mayor, es decir, para transfundir glóbulos rojos, ¿sí? Solo glóbulos rojos. ¿Qué hacemos? Ponemos los glóbulos rojos del que va a donar sangre, del dador, con el plasma del que va a recibir esos glóbulos rojos, ¿sí? Y entonces vemos qué sucede. Eso era compatibilidad mayor, ¿se acuerdan? Bueno, este receptor A es incompatible mayor para los grupos B y para los grupos AB. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ponemos glóbulos rojos B en el plasma del receptor A, ¿qué hay en el plasma del receptor A? Hay anticuerpos anti-B. Entonces, los glóbulos rojos B van a ser destruidos por estos anticuerpos anti-B que tiene el receptor, ¿sí? Si nosotros ponemos glóbulos rojos AB, van a ser destruidos por estos anticuerpos anti-B que tiene el receptor, ¿sí? Entonces, ¿con qué va a ser compatible? Va a ser compatible con grupo A, porque los glóbulos rojos A, a los glóbulos rojos A no les va a hacer nada los anticuerpos anti-B, y va a ser compatible con el grupo 0, ¿por qué? Porque el grupo 0 tiene el antígeno H, no le hace nada los anticuerpos anti-B, ¿sí? Ahora, si vamos a medir compatibilidad menor, es decir, que vamos a ver el plasma, es decir, vamos a transfundir sangre entera o vamos a transfundir plasma,
Entonces tenemos que hacer la compatibilidad menor, ¿sí? Entonces tenemos que poner el plasma del que va a donar con los glóbulos rojos del receptor, ¿sí? Y entonces ahí vamos a ver que el receptor A es incompatible con el grupo 0, ¿por qué? Porque el grupo 0 tiene anticuerpo anti-A y anti-B en el plasma. Entonces, como tiene anti-A y anti-B, el anti-A va a destruir los glóbulos rojos del grupo A. Y el B, ¿qué tiene en el plasma? Tiene anti-A, va a destruir los glóbulos rojos del receptor A. Solo es compatible entonces ¿con qué grupos? Con el grupo A, ¿por qué? Porque el grupo A en el plasma tiene anticuerpos anti-B. No le hacen nada a los glóbulos rojos A. Y el AB, el grupo AB, no tiene anticuerpos, por lo tanto no le hace nada a los glóbulos rojos A. Eso es para un receptor A. Para un receptor B, ¿sí? Un receptor B, ¿qué tiene? Tiene el antígeno B en los glóbulos rojos y tiene anticuerpos anti-A en plasma. Si vemos la compatibilidad mayor, que es para transfundir glóbulos rojos, probamos los glóbulos rojos del dador con el plasma del receptor. Y entonces vemos qué sucede. ¿Cuándo va a ser incompatible? Cuando pongamos glóbulos rojos A en el plasma de este receptor. ¿Por qué? Porque si ponemos glóbulos rojos A, este plasma que tiene anticuerpos anti-A los va a destruir. Si le damos glóbulos rojos AB, ¿qué va a pasar? Los anticuerpos anti-A los van a destruir. Solo va a ser compatible con el grupo 0, ¿sí? Porque los anticuerpos anti-A no le van a hacer nada, ¿sí? Porque no tiene antígenos, y con el grupo B, porque los anticuerpos anti-A no le van a hacer nada, porque el grupo B no tiene antígeno A, ¿sí? Bueno, si medimos la compatibilidad menor, es decir, para plasma, vemos el plasma del dador con los glóbulos rojos del receptor. ¿Es incompatible con qué? Con el grupo 0, ¿sí? ¿Por qué es incompatible con el grupo 0? Porque el grupo 0 tiene anticuerpos anti-A y anti-B, ¿sí? En el plasma. Entonces, si yo le pongo plasma del grupo 0 a un receptor B, ¿qué va a suceder? Va a destruir los glóbulos rojos B, ¿sí? Que tienen antígeno B, porque tiene anticuerpos anti-A y anti-B, ese plasma. Ahora, solo va a ser compatible menor con el grupo B, que va a tener anticuerpos anti-A, y entonces a los glóbulos rojos B no les va a hacer nada, y el AB, que no tiene anticuerpos. Bueno, sigue el AB, que se los dejo para que ustedes lo mediten, y lo vamos a evaluar en el Zoom, y sigue el receptor H0, que también lo dejo para que ustedes lo mediten y lo evaluamos en el Zoom. Bueno, el receptor RH positivo no es incompatible con nada, es decir, puede recibir RH positivo y RH negativo, ¿sí? Ahora, el RH negativo solo puede recibir sangre RH negativa. ¿Cuáles son los riesgos de las transfusiones? Uno es la incompatibilidad, que no se haya compatibilizado bien y entonces se produce la hemólisis de los glóbulos rojos. Otros son las infecciones, que en realidad están bastante controladas. El otro es la reacción del sistema inmunológico del receptor, ¿sí? Puede haber una reacción inmunológica, a pesar de ser compatibles, puede haber una reacción inmunológica, porque hay algún antígeno que no se midió, y la toxicidad. Esas son las complicaciones, los riesgos de las transfusiones. Bueno, y hasta acá llegamos la presentación. Espero que les haya servido. Y bueno, y nos vamos a ver, entonces yo les voy a subir la clase, les voy a subir el trabajo práctico, y nos vamos a ver en el Zoom el miércoles que viene. Espero que tengan un buen día.